Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la educación, específicamente en cómo conectar con los adolescentes en el aula. Ujú. Y para esa inmersión tenemos una guía, el libro Activa tu aula, Buenísima elección. escrito por un profesor que, como muchos de ustedes, ha experimentado de primera mano los desafíos de enseñar a esta generación. Sí, el libro parte de una premisa bastante real, ¿no? Esta creciente desconexión de los adolescentes con la escuela tradicional. Acá es como si estuvieran en mundos distintos, Exacto. ¿no? Como si hablaran idiomas distintos. Totalmente. Por un lado, el mundo digital lleno de estímulos instantáneos, y por otro lado, la escuela que a veces puede parecerles lenta y desconectada de su realidad. Sí, y el autor lo que nos invita es a cambiar la perspectiva un poco, ¿no? En lugar de luchar contra esa realidad, utilizarla a nuestro favor. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, pues en lugar de ver la tecnología como un enemigo, integrarla al aula de forma inteligente. Ah, El libro habla de usar videos, música, incluso publicaciones de redes sociales, me encanta. como punto de partida para el aprendizaje. Es como usar su propio lenguaje. Exactamente, se trata de despertar su motivación intrínseca, ¿no? Ajá. No se trata de obligarlos a aprender, sino de hacer que el aprendizaje sea realmente atractivo para ellos. Que sientan que es relevante. Exacto, que lo que aprenden tiene relevancia en sus vidas, en su mundo. Claro, y ahí es donde entra el poder de la emoción, ¿no? Que el libro habla mucho de eso. Mucho sí, el autor argumenta que si logramos que el aprendizaje evoque emociones en los estudiantes, ya sea curiosidad, entusiasmo o incluso un poco de asombro, el conocimiento se vuelve mucho más significativo, Más memorable. más memorable, exacto. Recuerdo que en el libro se mencionaba un ejemplo muy interesante sobre cómo una imagen impactante generó un debate mucho más profundo que cualquier texto informativo. Totalmente, a veces una imagen, una historia bien contada puede despertar la reflexión y la empatía de una forma que las palabras por sí solas no pueden. ¿Es verdad? Y Activa tu aula va más allá de las estrategias generales y profundiza en tres temas clave: la equidad de género, el uso responsable de las redes sociales y la discriminación. Tres temas de gran relevancia para los adolescentes de hoy. Sin duda. ¿Cómo aborda el libro estos temas? Bueno, la idea central es conectar estos temas con la realidad de los jóvenes, Mm. no presentarlos como conceptos abstractos. Ok. Por ejemplo, en el capítulo sobre equidad de género, no se limita a hablar de la teoría, sino que ofrece herramientas para identificar y prevenir la violencia de género, el acoso y el abuso. Sí, son temas delicados, pero Problemáticas que lamentablemente están muy presentes en la vida de muchos jóvenes. son necesarios de abordar. Totalmente. ¿Y qué hay del uso responsable de las redes sociales? Pues el libro no demoniza la tecnología. Ah, Al contrario, busca que los estudiantes aprendan a utilizarla de forma crítica y segura. ya. Se habla de la importancia de proteger su privacidad, de identificar y evitar riesgos como el ciberacoso. Claro, habilidades digitales que son fundamentales en el mundo actual. Sin duda. Y en cuanto a la discriminación, ¿qué enfoque propone el autor? Bueno, se trata de generar conciencia sobre las diferentes formas de discriminación que existen. Ajá. No solo las más evidentes, sino también las más sutiles. El objetivo es promover la empatía, el respeto a la diversidad y crear un ambiente escolar más inclusivo. Me parece fundamental. Y lo que más me llama la atención es que el libro no se queda solo en la teoría, sino que propone actividades muy dinámicas para llevar estas ideas a la práctica. Totalmente. Sí habla de diálogos, debates. Debates, Incluso programas de radio producidos por los propios Ah, estudiantes. qué interesante. Podríamos profundizar un poco más en estas actividades en la siguiente parte de nuestra inmersión. Por supuesto. Retomando nuestra conversación sobre Activa tu aula, creo que es crucial destacar la importancia de escuchar a los estudiantes. Ujú, sí, es algo que mencionamos un poco antes, pero creo que merece una exploración más profunda. ¿Por, ¿Por qué es tan importante la escucha en este contexto? Bueno, el autor insiste mucho en que debemos crear un espacio donde los adolescentes se sientan cómodos expresando sus ideas, sus opiniones, sin miedo a ser juzgados o corregidos constantemente. O sea, darles confianza. Exacto, brindarles la confianza para que compartan sus perspectivas únicas del mundo. Claro, y al escucharlos, realmente podemos comprender mejor sus intereses, sus preocupaciones, su forma de pensar, Totalmente. y a partir de ahí conectar el aprendizaje con sus propias experiencias. Precisamente el libro cita una frase que me parece muy acertada. Dice: la retroalimentación eficaz es aquella que guía al estudiante a descubrir sus propios errores. Me gusta eso. No se trata de imponer nuestro punto de vista, sino de acompañarlos en su proceso de aprendizaje. De ser un guía, ¿no? Exacto, un acompañante en su camino de aprendizaje.
Y hablando de caminos, el libro propone diversas actividades para poner en práctica este enfoque participativo, ¿no? Sí, y aquí es donde la creatividad del autor realmente brilla. No se limita a los métodos tradicionales, sino que explora un abanico de posibilidades, diálogos, debates, juegos de rol, creación de proyectos multimedia. Ah, incluso producción de programas de radio. Me imagino la emoción de los estudiantes al convertirse en locutores, en creadores de contenido. Es una forma ingeniosa de integrar la tecnología de manera significativa, ¿no? Dándoles a los jóvenes un rol protagónico. Claro, y no solo eso, sino que también se fomenta el trabajo colaborativo, la capacidad de planificar, de establecer metas, de regular las emociones. Habilidades esenciales para la vida que a menudo se descuidan en la educación tradicional. Es cierto, y lo que me parece aún más valioso es que el libro ofrece herramientas concretas para evaluar el desarrollo de estas habilidades. Si se mencionan las listas de cotejo y las rúbricas como instrumentos que permiten un seguimiento personalizado del progreso de cada estudiante. Y que además se comparten con ellos desde el inicio, ¿no? Sí. Promoviendo la transparencia y la autoevaluación. Exactamente, se busca que los estudiantes comprendan los criterios de evaluación que se involucren en el proceso y que sean conscientes de sus fortalezas y áreas de mejora. En definitiva, que se conviertan en aprendices autónomos, capaces de gestionar su propio aprendizaje. Eso es, creo yo, uno de los mayores legados que podemos dejarles. Totalmente de acuerdo. Oye, antes de pasar a la última parte de esta inmersión, me gustaría hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora. Me parece una excelente idea. ¿Qué te ha llamado más la atención del libro hasta el momento? Sin duda, el énfasis en la motivación intrínseca, ¿no? En conectar con los intereses de los adolescentes, en hacer que el aprendizaje sea emocionante y la propuesta de usar recursos cercanos a su mundo como videos, música o publicaciones de redes sociales me parece muy acertada. A mí también es como utilizar su lenguaje, su forma de comunicarse para crear un puente hacia el conocimiento. Y no olvidemos la importancia de escucharlos, ¿no? De darles espacio para que se expresen libremente sin miedo a equivocarse. Exacto, es crear un ambiente de confianza donde el error se ve como una oportunidad de aprendizaje. Creo que el autor nos deja un mensaje muy claro. La educación del siglo XXI exige un cambio de paradigma. Tenemos que adaptarnos No podemos seguir aferrados a los métodos tradicionales. a la nueva realidad. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, a las necesidades e intereses de esta generación digital. Y Activa tu Aula nos brinda un mapa, una guía para transitar este camino de transformación. Una guía llena de ideas innovadoras, de herramientas prácticas y sobre todo de una profunda convicción en el potencial de nuestros jóvenes. Sin duda, y ahora, en la tercera y última parte de esta inmersión, vamos a explorar algunos ejemplos concretos de cómo poner en práctica estas ideas en el aula. Me intriga saber cuáles son esas ideas. Estoy lista para la inspiración. Llegamos a la parte final de nuestra inversión en Activa tu Aula. Y estoy ansiosa por descubrir esos ejemplos concretos que mencionabas. ¿Qué nos trae el autor para poner en práctica todo esto? Bueno, recordemos que uno de los pilares del libro es usar recursos que conecten con el mundo de los adolescentes. En el capítulo sobre redes sociales, por ejemplo, se propone analizar publicaciones virales. Esa idea me intriga. ¿Cómo se traduce eso en una actividad de aprendizaje? La propuesta es que los estudiantes seleccionen una publicación que haya generado mucha interacción, ya sea un video, una imagen o un meme, Ajá. y la analicen de forma crítica. Analizar de forma crítica. ¿Qué tipo de preguntas se les plantea? Se les guía con preguntas clave como ¿cuál es el mensaje de esta publicación? ¿Qué emociones busca generar? ¿Es información confiable? ¿Qué impacto puede tener en los demás? Entiendo es llevarlos más allá del simple consumo de contenido, ¿no? Exacto. A desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que circula en las redes. Totalmente. Y la discusión se enriquece con las diferentes perspectivas de los estudiantes, con sus propias experiencias en el mundo digital. Claro, porque ellos son los que realmente están inmersos en ese mundo. Exacto. Nosotros podemos aprender mucho de ellos. Y hablando de aprender, ¿recuerdas algún otro ejemplo que te haya parecido particularmente efectivo? Sí, el uso de podcasts en el aula me pareció una propuesta muy innovadora. ¿Te refieres a escuchar podcasts como parte de la clase? No solo escuchar, sino también crearlos. El autor propone que los estudiantes produzcan sus propios podcasts sobre temas que les interesen. Eso sí que es pensar fuera de la caja. Imagino la cantidad de habilidades que se ponen en juego en ese proceso. Investigación, redacción, grabación, edición. Es un proyecto integral que les permite desarrollar la expresión oral, la argumentación y el trabajo en equipo. Y además pueden compartir sus creaciones con una audiencia real, ¿no? Subirlas a una plataforma online. Convertirse en auténticos comunicadores. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto importante, que Activa tu Aula destaca la evaluación como un proceso de aprendizaje.
En lugar de limitarse a una calificación final, se busca una retroalimentación constante que guíe a los estudiantes en su desarrollo. Ah, ¿y cómo se lleva eso a la práctica? ¿Qué herramientas propone el autor? Se mencionan las rúbricas, por ejemplo. Se comparten con los estudiantes desde el inicio para que sepan qué se espera de ellos, qué criterios se van a tener en cuenta para evaluar su trabajo. Es como darles un mapa, ¿no? Exacto. Una guía clara para que sepan hacia dónde van y cómo pueden mejorar. Precisamente, y durante el proceso se les brinda feedback específico no solo sobre el resultado final, sino sobre su desempeño, su esfuerzo, su creatividad. Me gusta esa idea de que el error se vea como una oportunidad de aprendizaje, no como un fracaso. Totalmente, se trata de crear un ambiente de confianza, donde los estudiantes se sientan libres de experimentar, de arriesgarse, de aprender de sus propios errores. En resumen, Activa tu aula nos invita a transformar el aula en un espacio dinámico, participativo, donde los estudiantes se sientan motivados, comprometidos y sobre todo protagonistas de su propio aprendizaje. Sin duda es un camino que requiere esfuerzo, creatividad y por supuesto una gran pasión por la educación, pero como demuestra el autor con su propia experiencia, los resultados valen la pena. Totalmente de acuerdo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Activa tu aula. Espero que les haya resultado tan inspiradora como nosotros. Para quienes buscan conectar con sus estudiantes de una forma más auténtica y significativa, este libro ofrece un mapa, una guía llena de ideas y estrategias para activar el aula y despertar la pasión por aprender en cada estudiante. Hasta la próxima y que sigan explorando nuevos caminos en el apasionante mundo de la educación.